tengamos fuerza, lo vamos a hacer. Como dice el hermano, tenemos que llenarnos de su espíritu para poder demostrar realmente. Esta mañana nos visita por primera vez Artemio Ruiz y Omar Rubio. ¿Nos levanta su mano? Bienvenidos a la casa del Señor. Para mí de verdad que es un privilegio, un gusto saber que cuando Dios te elige para compartir su palabra es porque Él usa un corazón dispuesto, comprometido para poder compartir lo que Él quiere para esta mañana. Agradezco de verdad porque si usted está aquí es porque necesita escuchar esto el día de hoy. Y recordemos que el tiempo en Dios jamás es tiempo perdido, sino al contrario, es tiempo que se edifica y que transforma. Es por eso que en esta mañana acabo de terminar un escrito que se llama El proceso de la transformación. Vamos a orar para dar inicio a este tema. Amado Dios, primeramente reconocemos que te necesitamos más a ti que a nosotros mismos. En esta hora, Padre, oro para que los ojos del entendimiento de todos y cada uno de los que estamos aquí sean abiertos, Señor, incluso en medio de las debilidades. Y para que seas tú, Señor, el que uses mi boca, Padre, para poder compartir lo que tú quieres. Y que esta palabra, Señor, no retorne vacía, sino que se guarde en el corazón, Padre, y pueda ser aplicada todos los días. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué estamos habitando en este tiempo, en esta generación? ¿Por qué atravesamos adversidades, crisis, dolor, circunstancias, problemas financieros, emocionales, sentimentales, de salud? Híjoles, creo que a veces esas preguntas en el momento no las podemos comprender ni entender, pero llega el momento cuando podemos entenderlas. A veces la crisis y el dolor es una parte inevitable de la vida, pero si aprendiéramos a manejar la adversidad de una manera que no solo fortalezca nuestra fe y construya nuestra resiliencia, sino que también consolide nuestra confianza en Jesús. Tenemos que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos observan. Realmente cuando pasamos esas circunstancias es cuando más nuestro Hacedor busca transformarnos. Pero hermanos, el día de hoy día, el problema no es el diablo, Satanás. Es a veces la inmadurez, la falta de conocimiento, la ignorancia de lo que desconocemos. Es por eso que Pedro menciona, segunda de Pedro 3:18 menciona, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al adquirir conocimiento alcanzamos la madurez. ¿Y por qué es muy importante una persona madura? Cuando nosotros estamos en un proceso de madurez, no va a ser fácilmente, porque no vamos a ser engañados por doctrinas de demonios. Dice la Biblia que una persona madura puede establecer lo que es verdad y lo que es falso. Que hoy en día hay muchas doctrinas falsas que a veces quieren engañarnos, y más cuando estamos vulnerables. Es cuando más nuestro espíritu desea buscar algo, una esperanza. La única esperanza que tenemos es Jesús. Y como siempre les he dicho, eso no se trata de religión, sino se trata de comunión con nuestro Hacedor. ¿Por qué también es importante la madurez? Porque nosotros no podemos disponer de esas cosas que son nuestras, porque mientras tanto nos convierte en niños en el ámbito espiritual. Es importante que entendamos que la madurez en Cristo puede ser un peligro cuando el Señor nos entrega elementos del reino celestial a personas que se ofenden por cualquier cosa, a personas que se hieren por cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque cuando no estamos en Cristo, Dios entrega al reino lo celestial, lo poseemos. Tenemos que cuidarlo, porque si no puede ser un peligro para nosotros mismos también. Hay que entender, aún en el nivel del cuerpo, se trata de cómo el mundo se conocerá que somos hijos de Dios, cuando el elemento fundamental es el amor, que dice que nos amemos unos a los otros. Y
Eso es muy complicado porque hoy en día en esta sociedad realmente vivimos en una sociedad tan acelerada, tan conflictiva, tan estresante, depresión de que todo lo queremos de ya. Y no debe de ser así, hermanos. Tenemos que tener paciencia en lo que va a llegar también. Tenemos que entender que nosotros somos ministros del nuevo pacto. ¿Qué hace un ministro del nuevo pacto? Debe de ser competente, no competitivo. Hay una gran diferencia entre ser competente y competitivo. Y es por eso que Dios nos llama al ministerio de la reconciliación y no de la división. Eso es como parte de la introducción del día de hoy. Y pues bueno, como dije, el tema de hoy es el proceso de la transformación. Digan conmigo el proceso de la transformación. El proceso de la transformación. Muy bien. Esto es un proceso y no un suceso, hermanos. Y esto no es de la noche a la mañana. Acompáñenme a abrir sus escrituras en 2 de Corintios 3, 16 al 18. Por favor, me dicen amén cuando lo tengan. 2 de Corintios 3, 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cada descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, y de gloria en gloria, la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Miren, hermanos, el Espíritu del Señor no está en el cielo, la gloria del Señor no está en el tabernáculo, no está en el templo, se encuentra aquí, dentro de nosotros. Aquí está. ¿Y saben? Ese proceso es a través del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y a veces hay personas que esperamos un suceso mágico o una acción milagrosa para que transforme nuestra vida. Y eso no sucede de la noche a la mañana. La vida no es cambiada por un suceso, sino la vida es transformada a través del suceso. Escuche bien, la vida no es cambiada a través del suceso, sino transformada a través del suceso. A veces nosotros como seres humanos queremos estar bien para poder adorar, para poder servir al Señor, pero eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar a que lleguen unos sucesos para transformarnos. La fe no es para sacarte del lugar difícil, sino para transformar tu corazón en el lugar difícil. Eso es la fe, hermanos. ¿Y saben algo? Dios vino a sacar una versión mejorada de nosotros mismos. Él no vino a renovarnos, Él vino a regenerarnos. Genes de Dios. Él quiere eso, hermanos, regenerarnos de dentro hacia afuera. Pero realmente, ¿qué es la transformación? Es la acción que tomas de salir de un estado y moverte a otro estado. Dice que el Espíritu de Dios nos trasladó del dominio de las tinieblas y nos traspuso en el reino de Cristo. Y desde ahí operamos. Por tanto, la intención del Espíritu es dejar atrás ese hombre viejo. Pero a veces nuestro problema es que queremos reprender lo que hay que crucificar. A veces la mayoría de las situaciones que acontecemos hoy día le echamos la culpa al enemigo, a nuestro adversario. Pero queremos echarle la culpa de nuestras responsabilidades. El apóstol Pablo lo llama las obras de la carne. No son demonios. A veces tenemos que aprender a hacer una introspección y ver aquello de lo que la carne rechaza y el Espíritu desea. ¿Saben? Es importante que nosotros podamos tener ese discernimiento de poder comprender. Es como cuando nos ponen una dieta. ¿Cuántos han hecho una dieta? Les ponen al pie de la letra lo que deben de comer. Y están ustedes, si realmente cumplen al pie de la letra lo que dice esa dieta, de lo que van a ingerir a su cuerpo, es lo mismo con el Espíritu. Es por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla por donde quiere, pero tú ignoras de dónde viene y de dónde va. Así mismo es el Espíritu.
nos convertimos al Señor. Nuestros ojos no lo ven, pero nuestro corazón lo siente. Y el Espíritu está obrando, incluso en medio de las circunstancias, en medio de las debilidades, en medio de la enfermedad, de las situaciones financieras. Porque realmente estas situaciones a veces hacen que nosotros decaigamos, nos desanimemos. ¿Y qué nos repercute? En nuestras emociones. Y las emociones van ligadas con el sentimiento. Y si nosotros nos manejamos por el sentimiento, impedimos avanzar al próximo nivel que Dios tiene para con nosotros. Y ese nivel es personal, en el sentido de avanzar para tú ser un gran ser humano y sobre todo un hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos. Nosotros tenemos la capacidad de corregir los errores del ayer. Dios quiere darte cosas nuevas, pero está esperando que primero laves la vasija para no contaminar el agua nueva. A veces aquí en la iglesia no estamos por ser los grandes seres humanos, es porque Dios nos sacó del mundo. Parte de mi testimonio, Dios me sacó de una vida de drogas, de alcoholismo, fornicación, porque yo todo lo quería comerme al mundo, pero el mundo me comía a mí. Estuve desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, yo asistí con mis papás, me llevaban a la iglesia, aprendía en la escuela dominical, pero desde antes de la fundación del mundo, Dios deja una semilla en nosotros y Él nos eligió para compartir. Y el testimonio de donde nos sacó Dios va a ser lo que vamos a compartir mañana, porque va a ser el mensaje que va a traer más almas a Cristo. No importa a veces lo que fallemos, hermanos, a veces los pecados es algo que nosotros por naturaleza humana ya lo traemos. Por eso tenemos que nacer del Espíritu y nacer en Cristo Jesús. Al ser expuesto por la vida de Jesús resucitado, vamos a ser transformados por un proceso que para el hombre viejo comienza a debilitarse y la vida del Espíritu vaya tomando poder dentro de nosotros, porque así dejamos de operar con la carne y ahora operamos con el Espíritu. Miren, hermanos, este versículo que acabamos de leer nos da 4 principios para dar pasos de transformación. Como dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Vamos a ver el primer principio para dar un paso de transformación. 1, cuando nos convertimos al Señor. Hay personas que se congregan en una iglesia, pero no se han convertido con el Señor. Tenemos que entender que cuando nos convertimos en el Señor, es una actitud del corazón que inicia, pero a veces es más fácil echar un demonio en el nombre de Jesús que cambiar un pensamiento, una manera de pensar. Miren, hermanos, Romanos 12:22 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. No podemos concentrarnos y enfocarnos en las situaciones que estamos aconteciendo. Si estamos pasando problemas financieros, problemas de salud, problemas emocionales, de relación, no podemos enfocarnos en por qué a mí, porque a veces lo que desconocemos hace parecer injusto a Dios y Dios no es injusto. Dios es justo. Y cuando Dios nos está probando, es para calificarnos, para pasarnos al siguiente nivel que Dios espera que seamos. Porque no es lo mismo la prueba y el proceso. La prueba, un ejemplo, en cualquier lugar te dan cambio de más. Y a veces tienen el deseo, híjole, me lo guardo, al cabo, pues son empresas grandes, no le va a afectar. Pero Dios está probando para ver, para calificarte, porque Dios también te califica realmente. Si lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo, lo estás guardando aquí. Y el proceso, ¿qué es el proceso? Es verte como Dios quiere que te veas. Ese es el proceso, hermanos. Y por eso tenemos que hacer esa introspección, porque a veces nuestra manera de pensar nos orilla a manejarnos por el sentimiento. Y Dios no quiere eso. Dios realmente quiere que estemos bien. Porque a veces se preguntan, ¿cómo estás? Y decimos bien, pero es diferente a preguntarte cómo te sientes. Híjole, sí me siento mal, estoy pasando por esto y el otro. Pero si lo estás pasando es porque Dios quiere mostrarte algo.
No es preguntarle, Dios, ¿por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué me estás permitiendo que yo esté pasando este dolor? ¿Para qué estás permitiendo que yo esté pasando problemas financieros, de salud? A veces cuando hay enfermedad, hermanos, es más difícil, porque cuando hay enfermedad uno no se siente bien. Uno a veces no tiene ese deseo de buscarle. Pero cuando hay enfermedad, hermanos, hay que preguntar al Padre por qué y aprender a vivir con la enfermedad, porque por la llaga de Jesucristo somos sanados. Dios quiere sanar. Número 2, quita los velos que cubren tus ojos espirituales. ¿A qué se refiere quita los velos que cubren tus ojos espirituales? Son aquellos paradigmas que nosotros tenemos que ver y entender de las cosas que arrastramos de nuestra vida, de nuestra forma anterior de vida. Y sin darnos cuenta adquirimos la manera de pensar y hablar y de ver las cosas, y eso crea en nosotros ciertas perspectivas y es el resultado de nuestra mentalidad. Así que tenemos que examinar lo que somos, analizando lo que pensamos. Y solo la palabra, cuando es revelada por el Espíritu, los velos comienzan a quitarse. Porque miren, hermanos, por naturaleza humana reconocemos quién es nuestro Creador y podemos aprender y leer. Podemos llevar toda la palabra, pero Dios no quiere información, Él quiere transformación. ¿Cómo nos damos cuenta cuando alguien realmente está siendo expuesto a un paso de transformación? Cuando lo que estás escuchando y estudiando lo está viviendo. Se trata de una vida que se está revelando en tu vida, eso se llama transformación. En el versículo de Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Pablo lo confirma en Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo, ¿qué? Vive en mí. ¿Vive en qué? Vive en mí. Viven ustedes. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me dio su vida por mí. Recordemos que no es lo mismo que Cristo esté contigo a que esté en ti. Dios está con nosotros todos los días, pero que esté en ti es diferente. ¿Saben? Miren, hermano, Cristo quiere vivir su vida a través de la nuestra y la nuestra a través de la de Él. Ese es el propósito, uno de los propósitos. Que su vida se viva a través de la nuestra. No debemos de confundir los dones y las habilidades con el propósito, porque lo encerramos en vez de ser y en vez de hacer. No podemos encerrarlo ahí, porque el propósito de Dios no puede ser frustrado por nuestra humanidad, por nuestra manera de pensar y cómo nos comportamos. Los dones, hermanos, y los ministerios hablan de lo que usted hace, pero los frutos hablan de lo que usted es. ¿De quién es usted? Entonces tenemos que definirlos. Realmente los dones y los ministerios que usted tiene hablan solo de lo que hace, pero los frutos de quién es usted. Entonces miren, hermanos, realmente a veces Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos, comprometidos para hacer de lo ordinario lo extraordinario. Y nosotros no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es un don gratuito que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. El número 3 para tener el proceso de transformación es vivir en libertad del Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero ¿de qué libertad habla? Es sobre ataduras, traumas, complejos, que hacen que no haya amor propio. Y si no hay amor propio, no hay manifestación de Dios. A veces tenemos daños que arrastramos en nuestro pasado sin darnos cuenta. Se pasaron de una generación a otra, pero en este momento Dios rompe todo eso. Dios lo rompe, porque a veces traemos en las generaciones pasadas, porque el abuelo era así, el papá era así, la mamá era así.
no es necesario que nosotros tengamos que ser así. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado el don de elegir cómo sentirnos. Él nos ha dado dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Controlar la forma de cómo sentimos en ese momento la emoción o el sentimiento. Y aquí no importa la edad, hermanos, de verdad. Esto da a adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad. Eso no importa. El enemigo siempre va a mandar esos dardos a tu mente, porque él se esfuerza tanto para que tú no tengas esa conexión con Dios. Y si no hay conexión, no hay revelación. Para que baje la revelación tenemos que tener la conexión, y a veces hay que pagar el precio. ¿Y cómo se paga el precio? Pues a través de la transformación que tenemos en Cristo Jesús. Es por eso que tenemos que romper con todo eso. Miren, solo los hijos son los que tienen el ADN del Padre, y los hijos son los que heredan. Es por eso que dice en la palabra de Dios que somos herederos y coherederos de Cristo. Y Él ha decidido morar en nosotros. Y a veces nosotros queremos pedirle paz, pero Él es la paz. Y cuando Él está aquí, hay paz. ¿Saben? Hay paz. Pero ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Tenemos ese gran defecto a veces, hermanos, por naturaleza, que nosotros hacemos escenarios en nuestra cabeza de lo que va a pasar mañana, pasado, y futurizamos todo. Y nosotros al futurizar lo que va a acontecer, solamente nos sobrecargamos emocionalmente. Y al cargarnos sobre emocionalmente, realmente es ahí cuando perdemos la esperanza, porque nos empezamos a preocuparnos en vez de ocuparnos. Que Dios no quiere que nos preocupemos, sino que nos ocupemos realmente con lo que tenemos para poder avanzar a ese próximo nivel. Miren, hermanos, por lo tanto, todo lo que era de Adán nos lo dieron a nosotros. Y nosotros no pecamos por acción, sino por herencia. Detrás de toda acción hay una naturaleza que te lleva a hacer aquellas cosas que no quieres hacer. Y Romanos 7:20 lo confirma. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero miren, analicemos lo que dice la Biblia, lo que enseña aquí. Nosotros operamos en una cuarta ley, hermanos, y lo confirma Romanos 8, del 1 al 12. Voy a leer un fragmento. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida, se ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condenación semejante de los pecadores, para que se ofreciera el sacrificio por el pecado. Así condenó Dios el pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Impactante lo que nos enseña ese versículo, porque lo que nos quiere decir aquí es que al nacer en Cristo se quita todo lo que era Adán y sus pecados, se quita toda depresión, toda ansiedad, toda angustia, todo miedo. Es quitado, hermanos. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no es de mirar a ti mismo, sino de depender de ti, sino mirar a Cristo, pensar en su amor, la belleza, su perfección, de su carácter. Por eso Jesús dice, permanecer en mí, expresa una idea de descanso, estabilidad y confianza. Miren, hermanos, dice en su palabra, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. A veces, ¿qué quiere decir esto? No se refiere al descanso de, ay, tengo sueño, déjame descansar en ti. A veces hay descanso que
que por más que uno duerme, no se va a quitar. Hay descanso que se tiene que reprender, porque si usted tiene mucho sueño, está muy cansado, hay algo ahí que hay como depresión, hermanos. Y cuando hay depresión hay mucho sueño, cuando hay ansiedad hay mucho sueño, y Dios no quiere ese descanso. El descanso que hace aquí no se obtiene por la inactividad, sino por la invitación del Salvador a la promesa del descanso que va unida con el llamamiento que usted tiene para con Cristo. Ese es el verdadero descanso. El llamamiento que usted tiene, el comprometer su corazón y decirle: Dios, ya no quiero seguir haciendo lo que vengo haciendo, sino quiero que tú transformes mi vida. ¿Para qué? Para que verme como tú quieres que me vea y que tu propósito en mí sea cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que encomendar a Dios la custodia de nuestra alma, hermanos. Hay que estar blindados. ¿Para qué ser un blindaje? Para proteger los ataques del enemigo. Asimismo, aquí en el mundo físico hay vehículos blindados, hay equipo blindado para los que van a las batallas. Es lo mismo en el mundo espiritual. Tenemos que estar blindados. ¿Con qué? ¿Con qué tenemos que estar blindados? Con el cinturón de la verdad, con nuestro calzado, con nuestra armadura, cubrir nuestra mente. Porque si no, estamos débiles, hermanos, llega el enemigo y nos manda esos dardos que nos van a hacer caer, el decirte: tú no puedes, ¿para qué lo haces? Ve cómo está tu situación. Un día eres cristiano y el otro no. Ya realmente cómo tú transformas tu vida. Y el número 4 dice: mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Esto ocurre cuando decidimos quitar el disfraz, la máscara del viejo yo. Porque con máscara no hay transformación, con pelos y justificaciones no hay transformación, hermanos. Si la vida de Dios realmente está en nosotros, es ahí donde tenemos dominio y se demuestra con quienes nos rodean. La palabra transformación en el original viene de la palabra metamorfo, donde es metamorfosis, por lo que se denomina transfigurar y transformar. Quiere decir de que es un desarrollo natural de vida, producto de una forma y naturaleza adquirida, y aunque lleve distintas etapas de procesos y producto original, siempre va a ser el resultado final. A veces queremos enseñar lo que hay que manifestar, a veces queremos enseñar a ser humilde, pero eso se manifiesta. El dar y ser un buen hombre o mujer debe ser una expresión natural por los hijos de Dios, no una manipulación para hacerte un gran ser humano. Nosotros, por elección y propósito en esencia, es el resultado final de quien tú eres. Lo que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo, y Cristo nos va a formar a la imagen de su Hijo. Y ahora se está en un proceso de lo va a hacer. En Romanos 8:29 dice: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Este pasaje revela el propósito del Padre. ¿Cuál es el propósito del Padre? Hacer hijos a la forma de su Hijo Jesús. Ese es uno de los propósitos de Dios. Ahora bien, a veces nos preguntamos cuál es nuestro propósito, pero lo ideal, ¿qué propósito nos trajo aquí a la vida? ¿Qué propósito quiere que Dios tengas aquí? Es importante que nosotros nos conectemos con nuestro Hacedor para que vaya esa revelación y Dios nos vaya guiando a lo que quiere que hagamos. Eso a veces es complicado, hermanos, porque nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos impide tener esa conexión, porque a veces no tenemos el deseo de buscarlo, no tenemos el deseo de postrarnos, no tenemos el deseo de adorarle, pero tenemos que quitarnos eso, hermanos, para poder tener esa revelación. Cuando usted pide sabiduría, Él la da, y hay sabiduría disponible para usted, pero cuidado si no está haciendo el uso correcto de lo que tiene, porque no es lo mismo tener acceso y poseer. Parte de la sabiduría es aprender a mantener lo que llegas a tener, porque muchos tienen, pero pocos tienen lo que se requiere para mantener, porque para ello hay que pagar el precio de la conexión para que baje la revelación. Hay un mensaje mayor en mantener que tener. Hay que tener cuidado con los aplausos que a veces nos dan cuando tenemos, porque esos mismos ojos expectantes son los que nos juzgarán cuando no puedas mantener. Así que si usted está pasando un proceso, hermano,
llámese emocional, sentimental, financiero, de salud, de relaciones, tiene que poner su confianza en Dios, porque nuestra mente, si está débil, estamos vulnerables, y si estamos vulnerables somos presa fácil para el enemigo. Y si usted ha decidido seguir a Cristo en el mundo espiritual y en el mundo de las tinieblas, está nuestra foto que dice recompensa, porque el enemigo quiere nuestra cabeza, porque él sabe verdaderamente el propósito que tiene con todos y cada uno de ustedes. Es un propósito muy grande, y entre ustedes, si usted está pasando una prueba, está pasando un desierto, dime cuán grande es tu desierto y te diré cuán grande es tu llamado, dice el Señor. Porque así cuando nosotros estamos pasando eso, pues realmente el llamado va a ser más grande. Lo que tiene Cristo y la recompensa es más grande. A veces nosotros le queremos decir al Señor, Señor, bendíceme, pero las bendiciones no están en lo material. Eso no es bendición. La mayor bendición que tenemos es la permanencia en Cristo, incluso en medio de nuestras debilidades, incluso en medio de nuestras circunstancias, es la permanencia de Cristo en nosotros. A veces Dios está en silencio, pero es cuando Él está trabajando en nosotros. El silencio de Dios no es lo mismo que su ausencia. Él está viéndonos desde su trono, a ver qué va a hacer mi hijo con esto que le estoy poniendo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué usted hace cuando está pasando un momento de crisis? ¿A quién recurre? ¿A quién consulta? ¿Qué hace? Tenemos que aprender nosotros a discernir lo que quiere el Espíritu. Y cuando usted dispone su corazón, empieza la transformación. Y si no hay dolor, no hay transformación. Es por eso que dice la palabra, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él es el único, hermanos. Él quiere transformar. Él ya no quiere que siga manejándose como lo hace. Este tiempo presente debe ser nuevo para usted. Cada día que sea nuevo, porque si usted está arrastrando las cosas del pasado, va a arruinar su presente y por ende va a arruinar su futuro. No piense lo que va a pasar mañana, porque el futuro para Dios es pasado para nosotros. O sea, realmente lo que nosotros pensamos que va a pasar mañana es pasado para Dios, porque Dios ya sabe lo que va a pasar, lo que va a acontecer, y dejémoslo a Él que obre y no nos preocupemos, mejor ocupémonos en ser buenos hijos de Dios. El transformarte a veces es muy difícil, porque es dejar el pecado. ¿Y qué es el pecado? A veces no es dejar de decir, es que yo no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, pero a veces es transformar tu comportamiento, el comportamiento que tienes hacia los demás, el cómo ves tú a las personas, el que no podemos juzgar a las personas por lo que están pasando, porque a veces Dios nos saca y ya cuando nos saquemos nos estamos juzgando, y no debe de ser así, porque Dios nos sacó del mundo, y si nos saca del mundo es para hacernos nuevos, de adentro hacia afuera, es para transformarnos. Entonces, si usted está pasando dolor, es necesario que pase, hermano. Es inevitable, porque Jesús fue azotado, fue humillado, fue golpeado, fue azotado. Y nosotros a veces con un dolor emocional ya sentimos que la vida se acabó. Solo pongámonos un momento, ser empáticos y ponernos en ese momento que estaban azotando a Jesús. ¿Cuánto dolor nos sintió, hermanos? Que lo azotaron. Es muy difícil. Cuando a mí me cayó el aceite en mis piernas, el dolor era insoportable. Yo le decía,
¿por qué? Porque hay dolor. Y él respondió, porque si no hay dolor, no hay transformación. Y en el dolor aprenderás a conocerme. En el dolor aprendemos a conocerlo, hermanos. Así que inicie hoy un proceso de transformación. Dios quiere depositar un aceite nuevo hoy. Hoy se abre un refrigerio del cielo para depositar un aceite nuevo, hermanos. Porque a veces estamos tan débiles espiritualmente que nuestra arma es la fe. Y la fe se afila, nuestra fe se afila orando, clamándole al Padre, diciéndole, heme aquí, transfórmame, Señor. Ya no quiero ser igual, ya quiero dejar todo lo que pasé, ya fue. Ahora quiero ser nuevo, quiero transformarme en ti, Señor. Que todo lo que no venga de ti se ha quitado, Padre. Que lo que no te agrada se ha quitado, para que ahora esa transformación sea tuya. Y para que tú puedas ver también cómo obra Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. No pongas tus ojos en este mundo, ponlos en Dios, en Jesús. No los pongas aquí, hermano. Las cosas de este mundo no convienen. Es muy bueno tener sueños aquí, pero para que esos sueños se cumplan, primero hay que hacer la voluntad del Padre. Por eso escrito está, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Vea qué impacto tiene. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Usted es un representante del reino de Cristo. No es cualquier persona. Y como representante tiene que dar la voluntad con su comportamiento hacia quienes lo rodean. Es por eso, hermanos, que disponga su corazón para poder pasar a la transformación. Vamos a terminar este servicio adorando al Padre. Si hermano Armando me ayuda para terminar. Y si usted a veces, miren, a veces no tenemos el deseo de pasar aquí adelante por pena, porque a veces decimos, ¿qué dirán? Usted no se fije en eso, ¿qué dirán? Preocúpese en agradar a nuestro Hacedor. Preocúpese por agradar a quien nos creó. Porque mira, hermanos, cuando nosotros estemos delante de nuestro Padre, no vamos a estar de pie, vamos a estar postrados, reconociendo que Él es el único que debe de recibir toda adoración, el único Rey que vive y reina. Por eso dice que es el Alfa y el Omega y el principio y el fin. Y no vamos a estar de pie, vamos a estar postrados delante de Él, reconociendo que Él es el Rey. Así, hermanos, que es momento de cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Ya no se fijen las cosas del mundo, sino transfórmese mediante el Espíritu. Por eso se conocerá la verdad te hará libre. Amén. Y si usted quiere ser libre de todo lo que lo ató en un pasado, hoy es el día que Dios lo quiere quitar todo eso. Y si usted no ha aceptado a Cristo, dígale, Señor, te entrego mi corazón. Que se haga tu voluntad y no mis deseos. Que a partir de hoy todo lo que no venga de ti se ha quitado, Señor. Para que se haga tu voluntad día con día. Y si usted está débil espiritualmente, fortalezcase en el poder de su gloria. Fortalezcase en el poder de su gloria. ¿Qué es lo que quiere? Le quiere cargarlo de nuevo. Que usted no se vaya vacío el día de hoy, sino se vaya lleno del Espíritu. Vamos a terminar cantando, y de verdad, si usted quiere postrarse, háganlo, porque aquí en la tierra es lo que vamos a hacer cuando estemos delante de Él, postrarnos delante de Él. Gloria a Dios.